La coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, presente en la selva de 9 países amazónicos, propone la gestión holística de los territorios indígenas. El bosque de la cuenca amazónica es la cuna de la diversidad biológica y cultural y contiene la reserva de carbono más alta del mundo. $240 millones de hectáreas de bosque húmedo tropical ocurren en los territorios indígenas de la cuenca amazónica. El promedio de carbono almacenado en el bosque húmedo tropical se estima en 200 toneladas métricas de carbono por hectárea. En 240 millones de bosque húmedo tropical pertenecientes a los territorios indígenas se estima que están almacenados 48.000 millones de toneladas métricas de carbono. Si se deforestan los bosques en los territorios indígenas, los 48.000 millones de carbono almacenado se convertirían en 176.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y se emitirían a la atmósfera. Una hectárea de bosque húmedo tropical contiene más especies de flora y fauna que cualquier otra parte del mundo. En la cuenca amazónica habitan 390 pueblos indígenas únicos en el mundo, entre ellos los pueblos libres y de contacto inicial. Estas culturas se han desarrollado en concordancia con el ecosistema del bosque húmedo tropical. Han hecho uso milenario de los recursos con el impacto mínimo a la naturaleza. Red Más Indígena Amazónico, RIA, es una iniciativa para garantizar la vida plena de los pueblos indígenas y de toda la humanidad. La COICA, enmarcado en el proceso global de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Mecanismo sobre la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques, Red Más, propone al mundo una iniciativa innovadora y efectiva para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, como una estrategia para la mitigación, adaptación y resiliencia frente a los efectos negativos drásticos de cambio climático global que ponen en riesgo la existencia de toda la humanidad. La COICA propone al mundo la gestión holística de territorios de vida plena, también conocido como Red Más Indígena Amazónico, RIA. RIA es una iniciativa que recoge los principios fundamentales de Red Más, pero con un valor agregado que integra al hombre, la naturaleza y sus derechos. Iniciativa Red Más Indígena Amazónico, RIA. Origen. RIA es una iniciativa de mitigación, adaptación y resiliencia frente a los efectos del cambio climático propuesto por la COICA. Objetivo principal: reducir emisiones de gases de efecto invernadero, con una estrategia acorde a la cosmovivencia de los pueblos indígenas para la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático. Financiamiento. Es financiado con fondos públicos nacionales e internacionales, donaciones de empresas que realmente quieren reducir los gases de efecto invernadero, regulado por los estados, los pueblos indígenas y la sociedad civil. Áreas que se toman en cuenta. Se toman en cuenta todas las hectáreas de los territorios indígenas, categorizados por zonas de conservación, zonas de manejo y aprovechamiento. Mecanismo Red Más. Origen. Red Más es un mecanismo de mitigación del cambio climático, creado internacionalmente. Objetivo principal: reducir emisiones de gases de efecto invernadero causados por la deforestación y la degradación forestal. Financiamiento: mercado de carbono, donaciones, cooperación bilateral y multilateral. Áreas que se toman en cuenta. Solo se toman en cuenta las hectáreas donde el propietario demostrará la deforestación evitada.
¿En qué consiste Red Más Indígena Amazónico? El objetivo principal de la iniciativa consiste en alcanzar la reducción efectiva de los gases de efecto invernadero, aumento de la reserva de carbono, mejoramiento de la calidad de vida de los 390 pueblos indígenas de la cuenca amazónica y ofrecer a la humanidad bienes y servicios ecosistémicos mediante la implementación de estrategia adaptada a cada realidad ambiental, social y cultural, respeto a los derechos y la cosmovivencia de los pueblos indígenas. Para alcanzar los objetivos planteados se proponen 9 criterios. Plan de vida de cada pueblo indígena es el eje conductor y la expresión de cómo quieren vivir los pueblos en armonía con el ambiente. Esta herramienta debe ser el principio y el fin de los proyectos Red Más a corto y largo plazo. La seguridad territorial es una condición habilitante para la implementación de proyectos Red Más. Manejo holístico, uso sustentable de los territorios y bosques de los pueblos indígenas, como una integración de la mitigación, adaptación, resiliencia socioecosistémica, valoración de los bosques como un sistema integrador hombre-naturaleza, incluyendo los objetivos de Red Más y los valores de uso directo e indirecto, valor de opción, legado y de existencia. Macromedición ecosistémica. Los territorios indígenas deben ser medidos de manera integral mediante la evaluación biofísica de bienes y servicios ecosistémicos a través de parámetros medibles. Compensaciones mediante mecanismos públicos controlados por la sociedad civil, pueblos indígenas y los estados. Contratos adaptados a cada realidad indígena y su territorio. Reducción efectiva de los motores de la deforestación. Reducción efectiva de los gases de efecto invernadero en el mundo y no promover el canje y los mercados de carbono. La propuesta RIA. Para la implementación de los 9 principios, RIA plantea a los gobiernos de 9 países amazónicos, a los gobiernos de los países desarrollados y a la comunidad internacional ser parte de esta iniciativa que ayudará a la mitigación, adaptación y resiliencia de la humanidad y la naturaleza, con el aporte de recursos económicos por los bienes y servicios ecosistémicos que los territorios indígenas han ofrecido y seguirán ofreciendo para la continuidad del planeta Tierra. Beneficios por la implementación de RIA. Gestión holística de 240 millones de hectáreas de los territorios indígenas. Titulación de 100 millones de hectáreas de los territorios indígenas de posesión ancestral. Conservación, uso sustentable y sostenible de la máxima diversidad de la flora y fauna del mundo. Balance de 176 mil millones de CO2 que se emitirían si se deforesta los bosques en los territorios indígenas. Supervivencia de los 390 pueblos indígenas de la cuenca amazónica únicos en el mundo, que incluye los pueblos libres y autónomos y en contacto inicial. Bienestar y calidad de vida para toda la humanidad mediante los bienes y servicios ecosistémicos con los bosques de los territorios indígenas. Recuperación de los bosques deforestados y degradados en los territorios indígenas. Potencialización de los conocimientos biológicos y mecanismos de adaptación de los pueblos indígenas. Recursos para el futuro, para las nuevas generaciones de la humanidad. Desarrollo sustentable con iniciativas económicas amigables al ambiente y que fortalezcan la cosmovisión indígena. Para la implementación de Red Más Indígena Amazónico se propone 2 mecanismos de financiamiento, fondos nacionales e internacionales. Como fondo nacional se propone crear Fondo Financiero Red Más, administrado en forma mixta entre el Estado, organizaciones indígenas, ONGs y la sociedad civil. Con este mecanismo financiero se promoverá actividades Red Más adecuados para los pueblos indígenas, en coordinación directa con las organizaciones nacionales de la COICA, COIABI Brasil, SIDOP Bolivia, AIDC Perú, Confeñae Ecuador, OPIAC Colombia, ORPIA Venezuela, APA Guyana Inglesa, OIS Surinam, FOAC Guyana Francesa. A nivel internacional se propone crear un fondo internacional denominado Amazonía Indígena Viva, administrado por el Consejo Directivo de la COICA, CDC, y regulado y supervisado por el Consejo Coordinador de la COICA, CCC, los cooperantes y los estados financiadores.
¿En qué se invierten los fondos nacionales e internacionales? En la implementación de los 9 principios de Red Más Indígena Amazónico y obtener los 10 beneficios principales, mediante los cuales los pueblos indígenas aportarán de manera responsable a la continuidad de la vida en el planeta. ¿Quiénes aportan a la Amazonía indígena viva? Invitamos a todos los ciudadanos, organizaciones, filántropos, corporaciones, empresas, países y cooperación internacional del mundo que están preocupados por los efectos negativos del cambio climático, comprometidos en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar una vida de calidad a las futuras generaciones. Todas las personas, organizaciones y países decididos podrán realizar sus contribuciones a través de nuestro sitio web oficial. Red Más Indígena Amazónico es una iniciativa para garantizar la vida plena de los pueblos indígenas y de toda la humanidad. Los bosques son manejados de manera holística para garantizar el equilibrio de dióxido de carbono en la atmósfera. Los 390 pueblos indígenas potencializan sus culturas, aplican sus conocimientos bioecológicos para el manejo integral de sus territorios, para que la vida continúe. Gestión holística de territorios de vida plena o Red Más Indígena Amazónico RIA. Garo